A continuación, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, la vamos a registrar por el chat y las vamos a responder al final. A continuación, vamos a continuar con la ponencia siguiente. Sí, ¿me toca? Doctor Lanata, sí, ¿qué tal? Voy a presentar al doctor Claudio Lanata del Instituto de Investigación Nutricional. Él nos va a presentar una ponencia sobre las estrategias y situación actual en el desarrollo de vacunas eficaces y seguras para el SARS-CoV-2. Justamente es muy probable que parte de la ponencia un poco nos pinte el panorama del editorial de nuestro tercer número. Lo invitamos al doctor Lanata para que sea el editorialista de nuestro tercer número y resultó una editorial bastante interesante, bastante completa sobre el panorama que en ese momento teníamos de la vacuna y ahora vamos a escucharlo para que nos pinte cómo viene dándose esta investigación en vacunas en el Perú. Doctor Lanata, puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Franco. Un gusto estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar hoy día de rápidamente hacer un breve resumen de dónde estamos en la pandemia, porque mucho de la epidemiología del virus nos enfrenta a qué cosa una vacuna debe poder llevar a cabo. Obviamente, mirar cómo responde nuestro sistema inmune al virus para tratar de emularlo con una vacuna, y ahí saltamos a ver las estrategias que se vienen usando, el desarrollo de ellas actualmente, y un poco lo que ya tocó el doctor Busalleo es cómo estas vacunas van a poder o no ser usadas en nuestro país y cuándo, para poder contestar preguntas. Entonces pasamos rápidamente a la primera sección. Todos han visto esto, como el virus sale de China y va migrando de una manera impresionante por el resto del mundo, y los colores van demostrando de alguna manera las mutaciones que el virus está teniendo mientras va expandiéndose. Y si vemos, esto fue una foto inicial, ahora hasta inclusive la data que ya ha secuenciado el INS y varios otros centros amplían tremendamente, pero se ve una gran cantidad de líneas que van variando. Y yo pienso que existe un correlato clínico de estas variaciones que está teniendo el virus. Por ejemplo, en esta serie de los primeros casos reportados en China, ustedes ven que el 83% y 82% presentaban fiebre y tos, mientras que síntomas como dolor de garganta, 5%, dolor de cabeza, 8%, dolor muscular, 11%, eran raros. En comparación, si vemos las cifras de Perú, tos, malestar, dolor de garganta y fiebre son los síntomas más predominantes. Entonces hay una diferencia marcada, pero lo que es más interesante ha sido este tipo de síntomas que a veces lo llaman patognomónico del virus, que es una pérdida repentina de la capacidad de oler o de sentir sabores. Si vemos series publicadas, por ejemplo, el factor de perder la capacidad de oler, algunas series lo reportan casi 80-90% de los casos lo tienen, mientras que otras series, como en el caso también de Perú, lo ven muy raro. Entonces, para mí esto es un indicador de que los virus no son idénticos, y es más, lo vamos a tocar más tarde, pero en España, en esta segunda ola de COVID que está ocurriendo en Europa, pero particularmente en España, se ha identificado ya una variante, no tanto una mutante, sino una variante del SARS, que aparentemente es muchísimo más infectante. Parece que tiene una mayor capacidad de transmisión respiratoria, parece que las partículas van a viajar mucho más, va a tener una diseminación más amplia que el COVID original, y de ahí su enorme velocidad de transmisión y el riesgo. Y quiero desde ya decir que si bien la epidemia, como vamos a ver, está baja en Perú, ese es el mayor riesgo que estamos pudiendo enfrentar, sobre todo si se abren los vuelos a Europa que nos traigan esa cepa y vamos a tener una segunda ola bastante fea. Bueno, este es el virus, ya todo el mundo lo ha visto, y todo el mundo está apuntando a esta espiga, ¿no? Que es, digamos, la manera como el virus, acá está el esquema sintomático, se une al receptor
que solo está presente en las células respiratorias y digestivas. No está en piel, por eso que el virus no infecta piel. Entonces, requieres tener este receptor AC2 para que el virus se una. Y lo interesante también es que las mutaciones del virus que están ocurriendo, aún dentro de la espiga, no muta la parte metabólica exacta de unión del receptor con la espiga del virus. Porque si muta, deja de infectar. Entonces, de ahí creo que hay una bonita esperanza de que aún con estas mutaciones las vacunas funcionen, sobre todo si inducen una buena inmunidad contra la parte del receptor que tiene la espiga con nuestro receptor del AC2 de nuestras células humanas. Es interesante ver que este receptor no está presente en las células respiratorias de los niños. Y recién cuando se llega a los 18 años, ya se tiene una prevalencia igual al adulto. Y en parte puede explicar por qué los niños están protegidos de esta enfermedad. Ahora, cuando se replica el virus y sale, ya sabemos que estas gotitas que pesan y tienen por eso ese diámetro de 2 metros, 3 metros de riesgo, que repito, esa cepa de España ya no la tiene, se va con el aire muchísimo más amplio y de ahí su mayor riesgo de contagio. Pero esto, miren ahora cómo el actual virus se reproduce. Este es cultivo de células, cada pelota verde es una célula humana en cultivo celular que se ha infectado con el coronavirus. Y estas pelotas amarillas ya es el virus listo para saltar. Y estamos viendo que 4 o 5 células, miren la cantidad de virus. Entonces, cuando esta persona habla, estornuda, tose, canta, particularmente sin una protección, vemos la facilidad de transmisión que tenemos con este virus. Esta es la foto de hoy día, el 24 de noviembre, a las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, ya estamos prácticamente en 60 millones de casos. Es interesante ver acá. ¿Qué pasó? Berta, disculpe doctor, ¿nos puedes ayudar a bloquear, compartir pantalla con otros ponentes? Sí. Retomamos, doctor, sí, disculpe. Ok, gracias. Yo siempre me llama la atención acá, Estados Unidos quería construir una pared, ¿no? Contra México. Pero miren esa pared que hay contra Canadá. Y tengo un amigo en Canadá y le digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese enorme contraste de casos entre Canadá y Estados Unidos? Y no es que Canadá está despoblada, ¿no? Y de nuevo, hay eficacia de programas de salud bien armados para prevenir transmisión. Y creo que Canadá no la estamos estudiando tanto, pero ha tenido éxito en limitar tremendamente la expansión viral que se ha visto en el resto del mundo, ¿no? Es interesante. Perú estaba en el 5º lugar, ya estamos en el 13º, Alemania nos acaba de pasar, y es algo interesante, no tengo una respuesta clara en mi cabeza de por qué la epidemia en Perú ha parado tan abruptamente, pero es un caso. Estados Unidos, miren sus olas, la tercera ola sigue todavía sin ningún viso de que va a bajar. India estaba subiendo también enormemente y ha tenido una baja importante. Esta es Francia que subió y bajó a partir de que hicieron la cuarentena, o sea, las cuarentenas funcionan, y hay una serie de otros países que están levantando y todavía en ver qué va a ocurrir con ellos, ¿no? Esto es Perú y se ve claramente cómo estamos reduciendo. Esto me encanta, esta es la página web del CDC Perú, que está colgada siempre con cada reporte de la sala situacional del MINSA, y miren cómo se ha ido silenciando los reportes de casos a lo largo de estas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prácticamente ya no tener casos reportados, algo en Moquegua, Tacna, algo aquí en Piura, un poco por acá, un poco por allá, pero básicamente ya no hay casos, ¿no? Este es otro dato interesante. Moquegua y Madre de Dios son los departamentos con mayor incidencia. Estoy seguro que muy poca gente, si hubiéramos hecho una encuesta al inicio de la charla, no hubieran seleccionado Moquegua como el departamento de mayor incidencia de COVID en el Perú. Interesante, ¿no? Madre de Dios y Amazonas, por acá, Madre de Dios, hay mucho comercio ilegal de los buscadores de oro que cruzan frontera, me imagino que por eso, en fin, pero Tacna y Moquegua están
bastante altos en incidencia, y miren, Puno, Apurímac, Cajamarca, La Libertad, Trujillo, Cusco son los de menor incidencia. ¿Por qué? Hay todavía mucho para aprender de este virus. Está cayendo, está cayendo. Estos datos que el doctor Iribarren ha venido analizando ya por tiempo sobre el exceso de muertes que el reporte que Perú siempre ha tenido muy bien montado, que es cuántos certificados de defunción se emiten indiferentemente de la causa, y se ve como claramente a partir de marzo se elevan, ha venido bajando. Esto fue antes del fin de octubre, estoy seguro que ya estamos a final, y este es lo que ha salido hoy día en las gráficas del CDC Perú, y ya estamos prácticamente a nivel del exceso de muertes que había. Ya no hay exceso, estamos llegando ya al basal prácticamente. Entonces, la epidemia está bajando. ¿Por qué? No creo que se han infectado todos los peruanos. Las encuestas de cero prevalencia hablan de que todavía tenemos en Lima, por ejemplo, qué sé yo, 80% de la población susceptible. Entonces, algo está explicando eso. Para mí es el tema de los irresponsables, le llamaba la campaña del Ejecutivo, que son este grupo de jóvenes que no creen en las medidas de protección y son los que transmiten, pero ya se infectaron ellos. Y los otros, como mi caso y muchos de los cochitos, seguimos encerrados, cumplimos. Y ese grupo todavía susceptible, si comienza a relajarse y en este verano sale a la playa y a hacer grandes cosas, podríamos volver a tener la epidemia, ¿no? Interesante, y eso tiene que ver con vacunas. Hay una clara diferencia del exceso de mortalidad entre mujeres a la izquierda y hombres a la derecha. Los hombres definitivamente tienen mayor riesgo. Somos el sexo débil en muchas enfermedades. Y esta dicotomía, que tiene mucho que ver con la política de a quién vacuno primero, acá en la línea roja es el grupo etario que tiene casos de COVID. Entonces, si vemos, la mayor cantidad de incidencia está entre los 20 años a los 50 años, y ahí baja. Pero ¿quiénes mueren? Mueren los cochitos, y de a partir de los 50 años para adelante, si nos exponemos, morimos. Entonces, muy bien lo ha dicho el doctor Busallego, si no tenemos vacuna para vacunar a todos, es clarísimo que lo que tenemos que empezar es con el grupo de mayor riesgo de morir, que está expuesto a este grupo que me parecía muy bien su apodo de irresponsables, que son los que se infectan y contagian al familiar de mayor edad, ¿no? Es interesante ver cómo ha habido un impacto económico fuerte a la economía del país, pero que estamos en el camino. Increíble esta gráfica como de abril, que hemos tocado más fondo, la economía y el PBI se ha ido recuperando y prácticamente estamos finalmente, ojalá que no venga por eso una segunda ola, recuperar de ese impacto económico. Pasemos ahora a ver la respuesta inmune. Yo siempre digo que esta célula dendrítica, yo le daría todos los premios Nobel habidos y por haber de medicina, porque es maravillosa cómo funciona. Es la célula que todo el tiempo, y estas protuberancias de su citoplasma, por eso que le llaman dendritis, todo el tiempo está probando antígenos. Desde que comemos, desde que ingresan a nuestras vías respiratorias, todo el tiempo está muestreando. Y cuando encuentra algo que ya conoce, avisa y dice, oye, memoria, por favor, ahí está entrando una Escherichia coli toxigénica, segrega más IgA, secretoria, qué sé yo. Pero cuando viene algo que no conoce, da alarma y estimula, obviamente, la respuesta inmune, tanto de células B como de la inmunidad celular, que en caso de virus, cada vez es más claro que la inmunidad celular es crítica para defendernos, no tanto como la humoral. Y esto también tiene que ver con vacunas, porque el grueso de la data de vacunas se hace en base a la cero conversión de anticuerpos. Y no es tan claro ver cómo está funcionando la inmunidad celular, que es vital para luchar contra una enfermedad de este tipo. Y ya sabemos muy bien que hay el grupo humano que se va por el lado derecho de la curva de respuesta inmune, no hace un cuadro hiperinflamatorio y hace cuadros leves y se recuperan. Y aquellos que hacen una respuesta inflamatoria por el lado izquierdo de la curva, particularmente, y ahí me pongo la camiseta de nutrición, los obesos están ya preactivados. Es clarísima la data que muestra que el obeso está con un proceso inflamatorio crónico, con todas las citoquinas, todo aumentado por el hecho de ser obesos.
Entonces, cuando viene el virus, es como pan comido, encuentra un grupo para muy rápido hacer enfermedad severa y mortalidad rápida. Y hemos visto varios casos que hacen muerte rápida. Así que esa canción de que soy el gordito feliz, no hay felicidad con la gordura, por Dios. Tenemos que atacar esa epidemia que Perú tiene, que no se está haciendo mucho al respecto. ¿Y qué va a hacer la vacuna? ¿Se va a ir por el lado derecho de la curva o se va a ir por el lado izquierdo de la curva? Hasta ahora, felizmente, la data que está emergiendo, particularmente estudios de fase 1 y 2, sugieren que las vacunas están yendo hasta ahora por el lado derecho de la curva y no producir esta reacción inflamatoria exagerada. Y queda por ver esta otra potencial riesgo de vacunas, que es la enfermedad aumentada por anticuerpos. Conocen bien el caso del dengue, que si tú tienes una primera infección y después una segunda infección, hay un grupo de personas que hacen esta respuesta inmune exagerada con anticuerpos y hacen un cuadro clínico más severo. La vacuna de Sanofi Pasteur contra el dengue ocasionó esta respuesta. No mató, no es una vacuna que aumenta su riesgo, pero sí aumenta el riesgo de enfermedad más severa. Qué pena para mí, porque creo que debería esa vacuna usarse. Ha dejado de que se use para proteger al dengue, que sigue siendo una causa importante. ¿Puede esto ocurrir con las vacunas de COVID? No sabemos. Y no lo vamos a saber, porque como ya está ocurriendo, los laboratorios van a anunciar eficacia mucho antes de que tenga segunda infección. Entonces, ahí hay un tema, y yo estoy en un comité con la OMS mirando cómo va a ser la vigilancia de países que incorporen vacunas y las usen para contestar preguntas como esta. Las vacunas podrían tener ese efecto negativo a largo plazo, y eso no lo vamos a saber hasta estudios de fase 4, cuando ya las vacunas estén en el mercado. Entonces, estos son los retos, y estos ahora pasemos a mirar cómo se están desarrollando las vacunas. Este slide para mí es muy importante porque hay muchas antivacunas y muchos grupos que hablan que las vacunas han emergido demasiado rápido y que están haciendo barbaridades porque no lo están haciendo con el tiempo suficiente para asegurar que son seguras, bla, bla, bla. Este es un bonito slide con la gripe porcina, con la curva en azul que mostró cómo se distribuyeron los casos de influenza H1N1 en el año 2009. Y esto en rojo muestra que si usábamos las técnicas tradicionales de producir una vacuna contra influenza, recién cuando ya pasó la epidemia tendríamos vacunas. En ese mismo periodo hubieron dos grupos experimentales que comenzaron a probar vacunas contra esta influenza con las tecnologías modernas. Uno de ellos pudo haber producido vacuna suficiente en 2 meses para vacunar al mundo, antes del pico de la pandemia, y otro con otra tecnología en 4 meses. Entonces, esas tecnologías modernas ya estaban, no funcionó porque no se hicieron masivas, pero ya estaban desarrolladas y pudieron haber completamente abortado la pandemia H1N1. Eso es lo que ahora se está usando y eso es lo que ha permitido el desarrollo rápido de vacunas. Todas están apostando a protegernos contra esta espiga del virus. Esta es su forma media triangular, y esta partecita morada es la que yo hablaba. Este es el segmento de la espiga que justamente se pega al receptor AC2 de las células humanas. Esa es la llave del virus para entrar a nuestras células. Y felizmente, si muta, ya no infecta y mantiene, digamos, casi estable químicamente esta característica de esta proteína. El resto de la espiga sí está mutando y creo que ahí es donde tiene variación de síntomas clínicos que el virus está teniendo. Han estudiado esta espiga por delante y por detrás rapidísimo. Acuérdense que este virus no teníamos noción de que existía hasta en enero de este año. Y miren, ya estamos hablando de vacunas en fase 3 con datos de eficacia antes de cumplir 1 año de su descubrimiento. Es algo que el ser humano nunca ha visto hasta ahora en toda su historia, y creo que estamos avanzando mucho en ciencias, ¿no? Inclusive puedes reconstruir esta espiga completamente con información, de manera genética, digamos, artificial, con la información genética ya en el laboratorio sacando espigas. Y ahí entras al desarrollo actual de las vacunas. Ahora, todos sabemos estas fases, ¿no? Primero haces estudios en animales y todo está yendo bien, pides permiso, te dan autorización para entrar a humanos, fase 1, 2 y 3. Eso lo que
de nuevo, este virus está avanzando rapidísimamente porque hay una voluntad de todas las partes de que esto se haga bien, pero rápido, no atrasar el desarrollo de vacunas. Y la parte más interesante es que, de nuevo, en los comités de la OMS veíamos que si tenemos que producir vacuna para todo el mundo, no hay viales de vidrio, no hay tapones de Hebe, no hay jeringas, o sea, toda la logística que todavía vamos a ver cómo va a pasar para producir lo suficiente de empaquetar esta vacuna, es un reto serio. Y ya estoy viendo que las vacunas que van a entrar al mercado no van a venir con viales individuales, porque no hay. Van a venir en viales de 10 o 20 dosis por cada, digamos, frasquito para poder vacunar, porque no tenemos supply suficiente. Entonces, hay un tema logístico muy grande que va a retrasar vacunas que se distribuyan a todo el mundo de la manera que uno quizás quisiera. Esta parte también es interesante en la historia, ¿no? Miren, polio, 60 años de que se descubrió el virus para tener vacuna, 15 años para ébola, no hubo vacuna SARS-CoV-1, para el MERS todavía no hay vacuna, y ahora en menos de un año ya tenemos, yo creo que ya con seguridad, vacunas disponibles antes de cumplir un año de su descubrimiento. Algo impresionante. Entonces, a la última visión que la OMS tiene, que tiene un tracker de dónde están las vacunas en el mundo, habían ya 48 vacunas en estudios de fase 1-2 y 11 vacunas en fase 3 en humanos. Hay 164 en desarrollo, imagínense. Imposible presentar todo, voy a tratar de resaltar básicamente las que ya están en Perú o van a entrar al Perú y ver un poquito qué cosa va a pasar. Y como ya mencionaron, con Eduardo escribimos este editorial al tercer número de la revista, que lo tienen a su disposición porque más o menos contiene lo que estoy ahorita discutiendo. Entonces, ¿cómo puedo yo preparar vacunas? Yo siempre pienso que para virus, lo ideal es agarrar el virus completo y atenuarlo. Porque no es que estás apostando contra la espiga o apuestas contra esta otra proteína, agarro toda la envoltura del virus, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, en rotavirus, yo todavía, con años haciendo rotavirus, no sé cuál es el antígeno crítico de la inmunidad y cómo una vacuna monovalente como la Rotarix ha funcionado para cubrir todos los serotipos. Entonces, no terminamos de entender bien cuáles son los antígenos que van a ser determinantes de inmunidad. Entonces, ante esa duda, por más que ahora le apostamos a la espiga, es mejor tener todo. Pero lamentablemente solo hay 3 prototipos de virus atenuados, 2 en India y 1 en Turquía, que siguen en estudios preclínicos y todavía no entran a fase clínica, ¿no? El siguiente paso es el virus completo, pero ya le quitas el RNA. Entonces se llama partícula viral parecida al virus. Hay 18, 2 que ya están en estudios clínicos, no en fase 3. Después ya inactivas el virus, o sea, matas al virus y lo pones en una inyección. Vamos a hablar alguna de ellas. Hay varias en desarrollo, 7 en estudios clínicos. O lo metes, ya comienzas a ver lo moderno. Lo moderno es agarrar y meter el código genético a un vector para que al inyectar a nuestras células, ese código genético se abra cuando ese virus vector se quiera replicar y en vez de producir el virus vector, produzca la espiga. La célula humana produce esa espiga, la lleva a la superficie, el cuerpo mira, oye, y esa proteína que no la conozco de dónde sale, desarrolla una respuesta inmune y previene, ¿no? Y hay varios tipos de vectores con virus de limitada réplica viral, que hay 28 y 9 en fases clínicas, o que sí se replica mucho en humanos. Interesante, 21 en desarrollo, 4 en estudios clínicos. Y hay una vacuna que usa no a un vector viral, sino un bacteriano. Lo digo porque es peruana, está en desarrollo preclínico y Dios quiera que se pueda llevar a estudios clínicos, pero sé que hay un cuello de botella importante en la parte de costos y de factibilidad para poder hacerlo. Después, ya no uso vector. ¿Qué pasa si te doy de frente el código genético? Te meto el RNA mensajero a nuestras células humanas con una nanopartícula lípida que hace que se pegue y se pueda incluir. Las células lo toman y lo logran, digamos, llevar ese RNA al citoplasma de nuestras células, se abre, leemos ese RNA mensajero y producimos la espiga viral. 28 en desarrollo, 6 en estudios clínicos, que vamos a mostrar
que es interesante la data que está saliendo. Puedo también inyectarte DNA para que vayan nuestros cromosomas y codifiquen la espiga. Hay 20 en desarrollo, 5 en clínicos, o de frente produzco espigas sintéticamente y te la pongo con un adyuvante. Es la mayor cantidad de vacunas, 70 en desarrollo, 15 en estudios clínicos. Hay una sola con células T que está todavía en preclínico. Entonces, ¿dónde seguimos? Acá ya termino con breve repaso de las que están ahorita en actividad, en fase sobre todo 3, y las que están en el Perú. Sinovac ha sido una vacuna en China que entró, 11 cepas distintas, seleccionaron interesantemente su cóctel de virus para neutralizarlos y poderlos meter en una vacuna, y son las que están en fase 2 hasta 3 ahorita. Lo menciono, si bien no está en Perú, ha tenido un convenio con Butantan en Brasil, y si funciona, hay un compromiso de que Butantan la va a proveer no solo para Brasil y para la región. Entonces nos podría llegar esa vacuna si funciona también por ese mecanismo, y Chile posteriormente también creo que tiene un acuerdo similar. La siguiente vacuna inactivada es la de Sinopharm, que ha tenido mucha publicidad, con un enorme número, ahora 12.000 sujetos para enrolar, todavía está en actividad enrolando, y vamos a ver si hay datos de eficacia pronto. Pasando a los vectores virales, la más famosa creo que ha sido esa vacuna que es un adenovirus de chimpancé que desarrollaron la Universidad de Oxford. Le meten el RNA mensajero para producir la espiga del virus dentro, te la inyectan, tú lees y produces inmunidad contra la espiga, ¿no? AstraZeneca la está llevando adelante desarrollo, muy buenos estudios en animales. Ese vector ha sido usado para varios otros prototipos de vacunas, buenos estudios. Fase 3 se inició en julio, ya culminó, tuvo una pausa, como ustedes conocen, por una participante, demoró mucho levantarla. ¿Por qué? Porque el FDA quiso no solo ver la data de este estudio, pidió, y a mí me tranquiliza eso, la verdad, en vez de preocuparme, no solo pidió la data del estudio de coronavirus, pidió la data de todos otros prototipos de vacuna que han usado el mismo vector, y analizó todos estos vacunados contra influenza, tuberculosa, chikungunya y Zika para ver si había alguna evidencia de este tipo de eventos, y culminó diciendo que es segura y que continúe su ensayo clínico. Por eso que fue el último país que la autorizó, ya se aprobó su evaluación en Perú, se está vacunando en nuestro país, y lo que ha ocurrido esta semana es que ya anunció una eficacia, que es interesante. No hablan de una sola eficacia, están teniendo eficacia de 60 a 90%. Y aparentemente los datos que están analizando son de 3 dosis de la vacuna. Entonces hay dosis baja, mediana y alta. Y no es una relación aparentemente lineal de a mayor dosis más eficacia. Hay un dato que hay que mirarlo con más detalle, no he visto la data, pero vale la pena tener como referencia que antes de tomar una decisión de esta vacuna tenemos que mirar la data completa para saber cómo está ocurriendo y finalmente cuál es la dosis que está entrando para la fase comercial. Tienen gran volumen de producción. Otro vector viral ya no es el adenovirus del mono, es un adenovirus humano de serotipo 5. La primera vacuna fue esta hecha en China, CanSino, tuvo buena dosis. Y lo menciono porque hay varias vacunas que van a querer traer este adenovirus 5, tuvieron poca respuesta cuando había inmunidad previa a ese adenovirus que es común en los humanos y que bloqueaba el que esa vacuna prenda y pueda generar una buena respuesta inmune. Y también vio efectos adversos a inmunosuprimidos. Entonces, yo tengo mis dudas de esta vacuna y vamos a regresar a ella en un momento. Todavía no llega a fase 3. La adenovirus 26, que es otro adenovirus, tiene la ventaja, a diferencia del 5, que es muy raro en humanos, salvo en algunas poblaciones de África, y Janssen con Johnson & Johnson han visto que en sus prototipos de vacuna contra ébola y Zika, etcétera, en África no ha habido interferencia de personas con anticuerpos ante el adenovirus 26 para bloquear la respuesta inmune a estos prototipos de vacuna. Entonces se espera que tampoco lo haya para su vacuna de coronavirus, ¿no? El vector, repito, está muy bien estudiado, tiene muy buen volumen de producción, inició su fase 3 ya en octubre, está en ejecución en este momento,
se está expandiendo a un grandísimo tamaño muestral, 60.000 participantes. En Perú ya hay 10 centros que están en proceso de terminar de ser clasificados para participar, y a 5 están activados y han empezado a enrolar y a vacunar. Así que esta vacuna la vamos a escuchar. ¿Qué ventaja tiene? Que es una de las pocas que está usando una sola dosis. Y no requiere menos 40, menos 60 o menos 80 para guardar la vacuna, sino requiere de menos 20. Entonces esta vacuna tiene mejor capacidad de manejo, y una vez que se reconstituye puede estar en temperatura de 5 grados por bastante tiempo. Entonces tiene dos ventajas contra las otras vacunas que estoy viendo. Es que primero es la única que conozco que está en fase 3 con una sola dosis, que para efectos de salud pública va a ser muy fácil, te vacuno y ya fuiste, mientras que con 2 dosis tengo que perseguirte, ¿no? Para ver que recibas la segunda dosis, y si hay 2 vacunas o 3 vacunas que va a estar en Perú, ¿cuál recibiste? Porque no te puedo mezclar la segunda dosis de otra vacuna. Entonces, facilita que haya una sola dosis comparado con 2. No quiero terminar de vectores virales sin hablar de la vacuna rusa. Yo no sabía nada de la vacuna rusa. Había un gobernador de un departamento del Perú exigiendo que la traigan esa vacuna rusa porque el gobierno ruso había anunciado con bombos y platillos que funcionaba. Y recién, miren ustedes, Lancet publica la primera publicación que yo leí de esta vacuna el 4 de septiembre. Y es interesante porque han usado el adenovirus 26 en una dosis y el adenovirus 5, con los peros que yo tengo, en la segunda dosis, o primera o segunda, no sé en qué orden te la dan. Entonces son 2 dosis, pero en el fondo son 2 vacunas. Una vacuna en una dosis y otra vacuna en la otra dosis, ¿no? La fase 2 estuvo bien, es un poco reactogénica, pero en fin, tiene buena respuesta inmune, y acaba de nuevo el gobierno ruso, no los investigadores, anunciando que es efectiva, pero no creo que han presentado datos. Entonces, dicen que funciona con 90% de protección. Hay que explorar un poquito, ver la data, cómo la presenta. Pasemos ahora a la siguiente tipo de vacuna, que son los RNA mensajeros, que te lo inyectan con nanopartículas. Y esta vacuna, desarrollada por Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, fue la primera que entró a fase clínica en humanos en abril de este año. Imagínense, en enero se descubrió el virus y en abril ya tenías fase 1 en humanos. Y esto es lo fascinante de las nuevas metodologías para desarrollo de vacunas. Esta vacuna está muy bien estudiada, buenos datos primarios, ya concluyó su fase 3, 30.000 voluntarios, 2 dosis, y ya anunció una eficacia de 95%. Si alguien me hubiera hecho una pregunta unas semanas atrás, ¿cuál sería la eficacia que las vacunas podrían tener contra el COVID? Yo hubiera dicho, mira, yo estaría contento con 60, 70%, porque una enfermedad mortal, con eso estaría súper contento. 95 no hubiera nunca soñado que una vacuna lo pueda dar, y menos con una tecnología que primera vez se está usando en ensayos clínicos de esta naturaleza en humanos, en una fase 3. Entonces, es increíble, interesante, y no solo está hablando bien de COVID, está permitiendo que esta tecnología la podamos usar para múltiples otras enfermedades muy rápido, y creo que va a cambiar la salud pública de una manera importante en los años que se nos vienen. De la mano de Moderna ha entrado esta vacuna de Pfizer, que es idéntica también con su nanopartícula, también con buenas fases de estudios 1 y 2. La fase 3 ya terminó y también anunció 95% de eficacia. Entonces ya comienzas a mirar con 2 productos diferentes que tienes una eficacia altísima y similar entre los 2 ensayos clínicos. Y a diferencia de Moderna, ya Pfizer ha iniciado el proceso regulatorio para autorización de entrar al mercado. Y yo no sé qué buena luz o velita tuvo el gobierno del presidente Vizcarra, porque de todas las vacunas que pudieron haber hecho una compra anticipada, se escogió a Pfizer. Y Perú ha puesto una orden tiempo atrás de $20 millones, tengo entendido, para una compra anticipada. ¿Qué significa? Que apenas entren al mercado, ellos ya están produciendo las dosis de vacuna y las tienen lista en planta
para que apenas le den la licencia empiezan a distribuir. Eso también es una novedad, nunca se ha hecho eso antes que yo sepa en otras vacunas. Entonces, nos va a llegar esta vacuna. ¿Pero qué? Tiene ese pero, menos 60 como requerimiento para guardar la vacuna. ¿Cuántos freezers de menos 60, menos 80 tiene Perú para poder guardar millones de dosis y distribuirlas en el resto del país? Esa es una pregunta que va a tener que resolverse y creo que ojalá Pfizer pronto adapte esta vacuna a una vacuna que requiera o congelamiento o por lo menos temperatura de refrigeración. Que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho esa adaptación de la dosis. Pero este es un limitante importante a una vacuna muy eficaz. Y de nuevo, son 2 RNA mensajeros teniendo alta potencia. La tercera es de un laboratorio alemán, CureVac, también igual, muy similar en su fase. Estamos participando en este estudio de fase 2, Perú y Panamá, que ya está en ejecución, y la fase 3 se espera a final de este mes o a inicios de diciembre empezar en varios países y varios lugares en Perú. ¿Cuál es la ventaja de esta vacuna? Que ya tienen datos publicados, que es estable a 5 grados y mantiene temperatura ambiente su actividad hasta por 24 horas, a máximo 35 grados centígrados por un día. Entonces, de nuevo, si esta vacuna también, que es de la misma familia, llega a tener 95% de eficacia, pero ya saben que es estable a 5 grados, no tiene que tener congelamiento, volamos, ¿no? Es tremendamente diferente a tratar de mantener una vacuna a menos 60 o menos 80 para vacunar. Con eso termino las RNA, rápidamente ya terminando, vamos a hablar de vacunas DNA. Este es interesante porque la vacuna te la ponen en un electrodo, como una especie de un aplicativo en tu piel que te perfora con electroporación y te mete el DNA de frente a nuestras células epiteliales, sin matar la célula, y te genera de nuevo inmunidad contra la espiga. Interesante, fase 3 va a empezar en diciembre. Luego hay varias otras en DNA, pero no están tan avanzadas. Luego son estas proteínas recombinantes de la espiga, y la más avanzada es Novavax, ya está en fase 3, vamos a ver pronto qué resultados van a tener. Y con esto resumo, entonces hay virus inactivados, que es la de Sinopharm y Sinovac, que estamos ya hablando, y Sinopharm en Perú, los vectores virales, la de AstraZeneca que hemos hablado, la de Johnson Johnson que estamos ya probándose en el país, las proteínas, aprovecho del slide para no solo hablar la que hemos ya comentado, de Novavax, pero Clover va a llegar a fines de este año o principios de enero para evaluar su fase 3 en Perú, y también posiblemente la de Sanofi. Y está en Perú la de Cure y la de Moderna, y hemos comprado o precomprado la de Pfizer. Entonces, a las 3 avanzada en RNA estamos ahí cubiertos, y bueno, en la DNA todavía tienen camino por recorrer. Entonces, termino solo con unos comentarios de qué va a pasar con esta vacuna. Ya sabemos que hay vacunas altamente eficaces, otras un poco menos. Vamos a ver cómo es esto. No va a haber respuesta de cuánto va a durar esta protección. 2 años como es la inmunidad natural del MERS o no. Vamos a requerir dosis de refuerzos cada qué tiempo, ¿no? Si el virus va mutando. Ojalá tuviéramos un marcador para no hacer estudio de fase 3 con esta cantidad de vacunas todavía en desarrollo, porque imagínense que se va a volver inético, ¿no? Hacer fase 3 cuando ya tienes vacunas que funcionan. Toda esa cola de vacunas en desarrollo, ¿cómo vas a probarlas si ya hay vacunas con licencia? Entonces, es otro tema importante en este mundo de vacunas de COVID, ¿no? No se sabe si va a perder eficacia con el tiempo, qué inmunidad de rebaño hay que tener para poder tener capacidad de interrumpir transmisión, es otra gran pregunta. La seguridad que hemos hablado a largo plazo, hay que mirarla cuando se introduzca al país, y ojalá que el país tenga un buen protocolo para evaluar seguridad de esta vacuna cuando la usemos, y ver si el virus cambia, ¿no? Y este es mi último slide, que siguen los modelos, porque no hay data, prediciendo que cuando lleguemos a 60% de cobertura, podríamos ya tener inmunidad de rebaño y comenzar a abortar transmisión. Yo creo que mientras no haya vacuna, tenemos que seguir protegiéndonos. Hay este horrible virus en España, ahorita Perú está tranquilo, es buen momento, es como que no hemos ganado la guerra,
esta batalla la acabamos de ganar con buenos muertos, pero digamos estamos vivos como población, y no es para bajar la guardia, al contrario, hay que prepararnos para lo que puede venir hasta que llegue la vacuna y principalmente proteger a los adultos mayores que son los que mueren, ¿no? Con esto termino, muchísimas gracias y cuando gusten podemos pasar a la sección de preguntas.